Rusia versus Ucrania. Propuesta de solución. ¿Qué pasa en este mundo? ¿Por qué dos países como Rusia y Ucrania, tan cercanos en todos los sentidos, están en guerra? Este video se divide en 5 partes: antecedentes, causas del conflicto, consecuencias, preámbulo para soportar la propuesta de solución, propuesta concreta de solución. Antecedentes. La Unión Soviética se funda en diciembre de 1922 como resultado de la revolución encabezada por Lenin. Se forma con 15 repúblicas, entre ellas Ucrania. Líderes de gobierno de la Unión Soviética. Algunos datos. La forma de gobierno de la Unión Soviética permitía que su máximo líder pudiera durar mucho tiempo al mando del gobierno, lo que proporcionaba estabilidad al país, pero al mismo tiempo, si el personaje asumía conductas indeseables, su mandato se podía convertir en una auténtica pesadilla. Stalin, sucesor de Lenin, un hombre particularmente cruel, intolerante y autoritario, nació en Georgia, hoy República Independiente de Rusia. Brezhnev nació en Ucrania, hoy República Independiente de Rusia. Como se puede apreciar a simple vista, hubo periodos de gobierno muy prolongados. Solo 3 hombres, Stalin, Khrushchev y Brezhnev, estuvieron al frente del gobierno por un total de 58 años. El hecho de que se otorgara el mando de gobierno a 2 políticos, Stalin y Brezhnev, provenientes de repúblicas pequeñas con relación al territorio original ruso, es una muestra clara de que en el nuevo país existía un genuino deseo de mantener la unión de las repúblicas a largo plazo. Como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial, surgen 2 potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada uno de estos países había seleccionado un modelo de desarrollo distinto, en gran medida incompatibles entre sí. A raíz de este evento, Estados Unidos se consolidó como el mayor promotor del capitalismo y la Unión Soviética, primer país en implementar el socialismo en el mundo, hizo lo mismo con el suyo. Ambas potencias tuvieron un comportamiento autoritario. Intentaron imponer al mundo sus respectivos modelos de desarrollo. Se involucraron en la política interna de diversos países con tal de cumplir su propósito. Ninguno de los dos dudó en intervenir directamente en aquellos países que consideraban bajo su influencia. Como resultado de esta distribución del poder, Europa Oriental quedó bajo la influencia de la Unión Soviética y Estados Unidos extendió su dominio, ya muy marcado en Latinoamérica, al resto del mundo. Europa Occidental, por su parte, seriamente afectada por la guerra, redujo su influencia en el mundo y se alineó a las políticas estadounidenses. En esta gráfica se presentan los principales conflictos armados en que se involucró la Unión Soviética. En 1953, sublevación en Alemania Oriental, intervino el ejército soviético. En 1956, protestas en Poznań, Polonia, intervención de personal militar soviético. 1956, Revolución húngara, intervención del ejército soviético. 1968, Primavera de Praga, invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia. 1978, intervención directa de la Unión Soviética en Afganistán.
Esta intervención duró 14 años. En esta lámina es importante observar los países que fueron invadidos por la Unión Soviética o por lo menos en los cuales intervino. En las siguientes láminas vamos a ver por qué. La perestroika. En la década de los 80, la Unión Soviética atravesaba por serias dificultades económicas que el socialismo no podía solucionar. Era indispensable abrir la economía para que participara la iniciativa privada. Sin embargo, esta transición se realizó de manera deplorable. El proceso requería del mejor político del mundo, pero estuvo a cargo de Gorbachov, hombre torpe e ingenuo. Obviamente sobrevino el caos. La Unión Soviética retiró el apoyo militar a algunos países que formaban parte del Pacto de Varsovia, lo que derivó en la caída de varios regímenes afines y finalmente en la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, dando paso a la reunificación de Alemania y a la pérdida de Alemania Oriental como socio y aliado de la Unión Soviética. Durante el proceso de cambio implementado en la URSS, hasta un intento de golpe de Estado hubo. Gorbachov fue aclamado en Occidente por acabar desde adentro con la mayor amenaza para el modelo capitalista. Una vez cumplida su misión, el personaje no dudó en anunciar pizzas para una cadena internacional estadounidense. La disolución de la Unión Soviética se produce en diciembre de 1991. En esta lámina se puede apreciar la descomposición de la URSS con la fecha de independencia de las repúblicas. Como se puede apreciar, la disminución del territorio de la URSS en comparación con Rusia y de la población fue bastante fuerte. El papel de la OTAN, incorporación de los países exsocialistas. La OTAN es una organización internacional militar cuyo objetivo es garantizar la seguridad y libertad de sus miembros. En el primer registro de la tabla se muestra la incorporación de la República Democrática Alemana a la organización. Es particularmente importante apreciar la cuarta expansión de la OTAN. Como podemos ver, se encuentra Hungría, Polonia y República Checa, países en los que intervino la URSS. A continuación, se incorporan algunos países que formaban parte de la Unión Soviética, pero no Bielorrusia ni Ucrania. Se infiere entonces que estos países tienen una mayor afinidad cultural con Rusia y que no la consideraron una amenaza, y por lo tanto no era necesario distanciarse o protegerse de ese país. OTAN, aportación estimada por países en millones de dólares en 2021. Una acotación por demás importante es que la tan ansiada incorporación a la OTAN tiene un elevado costo. En esta lámina se presentan las aportaciones que hace cada socio a la organización. En todos los casos, pero más en un contexto de estrechez económica, el uso de recursos públicos con fines bélicos es inmoral. Tales recursos deben utilizarse para promover el desarrollo social. Migración del socialismo al capitalismo. Adopción de la democracia electoral. Todos los países socialistas que migraron al capitalismo, excepto China, asumieron la democracia electoral como forma de gobierno. Prácticamente todos estos países han tenido magros resultados. En materia económica, el cambio se realizó de forma abrupta, no gradual,
no se protegieron los bienes públicos. Inmediatamente surgió una clase empresarial particularmente depredadora. China, por su parte, tuvo un despegue acelerado, afincado en una economía mixta y en un gobierno estable que protegió los bienes del país y permitió la entrada ordenada de capitales extranjeros. Es por demás aleccionador que China no adoptó la democracia electoral, tan sobrevalorada en Occidente. En el momento en que se disuelve la Unión Soviética, las repúblicas que la conformaban y los países que se encontraban bajo su influencia asumen el modelo económico capitalista y el modelo político denominado democracia electoral, ignorando que esta forma de gobierno se encuentra sumida en una profunda crisis y que es particularmente dañina para países que cuentan con una amplia variedad étnica. La democracia electoral tiende por naturaleza a dividir a los países. Los partidos de derecha defienden los intereses de los empresarios. Los partidos de izquierda defienden los intereses de la población, pero no saben qué hacer con las empresas. Los partidos regionales defienden los intereses de sus respectivas regiones. Los partidos relacionados con alguna etnia ignoran los intereses del resto de ellas. En este contexto, el éxito electoral de unos implica casi siempre un cierto daño para el resto de la población. Algunos de los efectos de este proceso son la división de Checoslovaquia, la de Yugoslavia y en este momento la guerra en Ucrania y su posible división. El rumbo que debió emprender Rusia. Una vez disuelta la Unión Soviética, Rusia en particular debió emprender una ruta muy distinta de la que finalmente eligió. Debió hacer una transición ordenada al capitalismo, resguardar los intereses nacionales y dar paso gradual a la creación de empresas locales y a la entrada de capitales extranjeros. Debió implementar una economía mixta, como la más conveniente para la circunstancia en que se encontraba el país. Debió hacer una transición suave, de potencia armamentista a potencia tecnológica, en donde siempre ha tenido un papel importante. Rusia tenía elementos para convertirse en un competidor tecnológico del más alto nivel. Sin embargo, sus dirigentes políticos no tuvieron esa visión. Las empresas rusas, en términos generales, no figuran en el ámbito internacional, salvo las del ramo energético por su disposición de recursos naturales. Rusia hizo una transición al capitalismo, pero sin implementar las mejores prácticas capitalistas: inversión en proyectos de riesgo, vinculación universidad-empresa, compra de tecnología, atracción de científicos extranjeros, etc. Una de las más graves fallas de las grandes potencias es que son soberbias, tratan de imponer sus decisiones al resto de los países. No entienden que las relaciones internacionales deben ser siempre de ganar-ganar. Si no se genera esta condición, en la primera oportunidad que se le presenta al país subyugado, ocurre el quiebre. Rusia debió generar condiciones para que los países que estaban bajo su influencia se mantuvieran cercanos por convenir así a sus intereses y no por obligación. Sin embargo, sus dirigentes no tuvieron esa visión. Causas del conflicto. La ruta democrática de Rusia. Como podemos apreciar en esta lámina, básicamente en Rusia ha habido dos regímenes: el de Boris Yeltsin y el de Putin. A Medvedev no lo contamos porque siempre ha formado parte del equipo de Putin, incluso hasta el día de hoy. Boris Yeltsin. El tipo tuvo una administración sumamente caótica. Se comprometió a transformar la economía socialista de Rusia
en una economía de libre mercado e implementó la terapia de choque económico, la liberación de los precios y los programas de privatización. Debido al método de privatización, una buena parte de la riqueza nacional cayó en manos de un pequeño grupo de oligarcas. Yeltsin tenía serios problemas de alcoholismo. Vladimir Putin lleva 19 años en el poder. Se trata de una persona indudablemente inteligente. Sin embargo, con eso no basta. El gobernante ideal debe tener ideas muy precisas de la ruta que debe emprender su país para alcanzar el éxito, y eso, hasta el momento, no lo ha demostrado. En cambio, se ha mostrado como una persona de perfil autoritaria. Este tipo de personas tienen problemas para conformar buenos equipos de trabajo. Valoran más la lealtad que la capacidad intelectual. La ruta democrática de Ucrania es mucho más variada que la de Rusia, pero tiene serios problemas, como vamos a ver a continuación. El segundo presidente de Ucrania es Kuchma. De 1994 a 2005 duró 10.5 años en el poder. El señor estudió ingeniería de cohetes y podía ser bueno en su área, pero lo cierto es que de economía no sabía mucho. Desde su nacimiento como nación independiente de la Unión Soviética, Ucrania siempre ha tenido problemas económicos. Yushchenko es economista. Mejoró un poco la economía ucraniana tomando en cuenta el caos en que se hallaba. Yushchenko es un personaje estimado en los círculos financieros de Estados Unidos y Europa Occidental, donde se ganó las consideraciones de monetarista ortodoxo y paladín del libre mercado. A raíz de su éxito en el Banco Central de Ucrania, Yushchenko fue considerado por la revista Global Finance como uno de los máximos expertos financieros del mundo postsoviético. En 2004, Yushchenko enferma. Hay toda una serie de enredos con su enfermedad. Hay quienes dicen que fue envenenado, culpando de alguna manera al servicio secreto ruso, y un médico que denunció que fue presionado para decir que esta situación ocurrió sin haber ocurrido realmente. Cualquiera que sea la situación, se hace evidente que desde entonces ya se había establecido una lucha por controlar Ucrania entre los miembros de la OTAN y Rusia. Según algunas encuestas, Yushchenko tuvo la peor calificación de cualquier político ucraniano, lo cual no debe sorprender a nadie, ya que lo que es bueno para los organismos financieros internacionales casi nunca lo es para la sociedad. Yanukovych, de 2010 a 2014, 4 años. De ascendencia rusa, polaca y bielorrusa. A la edad de 17 años fue condenado a 3 años de prisión por participar en un robo y asalto. A los 20 años fue condenado por segunda vez por cargos de agresión. En su campaña para la presidencia, le apoyó principalmente la región este y sur de Ucrania, en donde se concentra la población que habla ruso. Declaró que quería que el ruso se convirtiera en el segundo idioma oficial en Ucrania. En 2012 se promulgó una ley que permitía que se trataran como oficiales las lenguas regionales que contaran con al menos un 10% de hablantes. En 2018, esta ley se anuló. Rechazó una asociación con la Unión Europea y aceptó un préstamo de Rusia. Se trata de un político de carrera, afín a los intereses de Rusia.
Al final de su mandato abandonó el país, refugiándose en Rusia. Desde su perspectiva y la de Rusia, sufrió un atentado y se generó un golpe de Estado en su contra. Desde la perspectiva de sus enemigos, simplemente abandonó sus funciones. Turchinov, de 2014, solamente 0.3 años como gobierno interino. Durante este periodo, Rusia anexa a Crimea el 18 de marzo de 2014. Poroshenko, de 2014 a 2019, 5 años. Licenciado en Economía, es empresario y político. Su fortuna proviene de la venta de chocolates, la cual le valió el apodo del Rey del Chocolate. Sus empresas abarcan la fabricación de autos y autobuses, los astilleros Leninska Kuznia, el Canal 5 ucraniano y otros negocios. En este punto es preciso hacerse una pregunta. ¿Es conveniente que un empresario encabece el gobierno de un país? Desde la perspectiva del gobierno técnico, definitivamente no. En 2018, el Rey del Chocolate anuncia la ley que hacía oficiales las lenguas regionales. En este punto comete un grave error el Rey del Chocolate. Continuando con el señor Poroshenko, dados sus éxitos empresariales, sería digno de un reportaje especial de las revistas de negocios más importantes del mundo. Nada mal en un país en el que 23 años antes, todos los medios de producción pertenecían al Estado. No se requiere de una gran perspicacia para suponer que en este proceso vertiginoso de enriquecimiento haya habido tráfico de influencias y otras modalidades de corrupción, las cuales aprendieron a realizar muy pronto los políticos ucranianos. El señor Poroshenko tiene activos en paraísos fiscales, Pandora Papers y Paradise Papers. Zelensky, de 2019 a la fecha, 4 años. Crece con el idioma ruso como lengua materna, profesión licenciado en Derecho. Hasta antes de las elecciones que lo llevaron a ser presidente, toda su actividad profesional se relacionaba con el mundo de los espectáculos. Ha sido actor, productor, propietario de empresas del ramo, etc. En 2015, Zelensky se convirtió en la estrella de la serie de televisión Servidor del Pueblo, en la que interpreta el papel de presidente de Ucrania. En la serie, el personaje de Zelensky es un profesor de historia de secundaria de unos 30 años que gana las elecciones presidenciales después de que un video viral lo muestra criticando la corrupción gubernamental en Ucrania. Zelensky también tiene activos en paraísos fiscales. Cuenta con inmuebles de lujo en Londres y otras propiedades de gran valor. ¿Qué hace que la población elija a un actor comediante para encabezar su gobierno? Generalmente, las sociedades toman estas decisiones por estar inconformes con los políticos tradicionales. Buscan a individuos que hayan sabido hacer bien las cosas en sus respectivas actividades, esperando de forma ingenua que repliquen tal desempeño en el ejercicio de gobierno. Ucrania y la democracia. En cuanto a la afiliación política de los presidentes de Ucrania, resaltan algunos datos. Los primeros 2 gobernantes de Ucrania compitieron siendo candidatos independientes. A partir de ese momento y desde su independencia de la Unión Soviética, ningún partido ha ganado más de una vez la presidencia de Ucrania, haciendo notoria la inconformidad del pueblo ucraniano respecto del desempeño de sus gobernantes. Sin embargo,
el cambio de partidos no produjo mejores resultados, ya que todos los partidos políticos en este país son malos. Es evidente que el pueblo ucraniano estaba inconforme con la democracia. Intentó en múltiples ocasiones buscar caminos distintos, votando por diversos partidos. Pero todos los presidentes electos fracasaron en su intento de llevar paz y progreso a la población. En esta parte vamos a hablar un poco del Informe Global de Satisfacción con la Democracia 2020, publicado por la Universidad de Cambridge. En 2020, la Universidad de Cambridge publica su estudio de satisfacción mundial con la democracia. Se trata del mayor estudio que analiza las actitudes de los ciudadanos hacia la democracia. El reporte retoma 25 fuentes de datos con 3.500 encuestas de países a más de 4 millones de habitantes que se han realizado entre 1973 y 2020 y abarca prácticamente todo el mundo. El estudio analiza la respuesta a la pregunta referente al nivel de satisfacción de la persona con su democracia. El estudio da cuenta del estado de crisis en que se encuentra la democracia en el mundo. Un dato por demás esclarecedor es que el 57.5% de la población se encuentra insatisfecha con la democracia. Aquí es muy importante notar la fecha del estudio, 2020, anterior a la guerra entre Rusia y Ucrania. El informe contiene algunos datos relevantes. Estados Unidos pasó de ser el paladín de la democracia y del sistema exitoso a contar con 3/4 partes de la población expresándose como insatisfechos con la democracia y su desempeño. En este punto resulta por demás incongruente que los gobiernos de Estados Unidos promuevan intensamente en el exterior su tan llevada y traída democracia, mientras que su misma población se encuentra insatisfecha con su modelo democrático. El mismo estudio hace 2 notas alusivas a Ucrania. Recuérdese, 2020, antes de la guerra. Y dice así: 7 países manifiestan una genuina crisis de legitimidad democrática. Incluye a 3 grandes países: México, Brasil y Ucrania. Los países que fueron miembros de la Unión Soviética han encontrado una mayor insatisfacción en la democracia y su desempeño, en especial por la economía estancada, la corrupción constante y la lucha civil o confrontación que caracteriza a esos países. 3 de cada 4 ciudadanos en esa región hablan de estar inconformes con la democracia y el sistema actual. La naturaleza de las guerras modernas. Las relaciones entre las grandes potencias armamentistas se afincan en el poder de disuasión, en evitar la confrontación directa. Se parte de la idea de que el rival tiene la capacidad suficiente para infligir daños de gran envergadura al propio país, por lo cual es mejor evitar el conflicto. En este momento histórico, las guerras son muy especiales. Vivimos en el mundo de las redes sociales, de lo inmediato, de lo impactante. Cualquier país que quisiera hacer uso de su arsenal nuclear o de otras armas de destrucción masiva enfrentaría la condena mundial unánime. En este contexto, los países en guerra buscan atacar objetivos militares, de forma tal que se entienda como una acción relativamente válida de guerra y buscando al mismo tiempo minimizar las bajas civiles. Una muestra clara de este fenómeno se presenta en las invasiones a Afganistán que realizaron tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, en cuyo caso sería obvio suponer que el país invadido no tendría nada que hacer ante las 2 mayores potencias armamentistas del mundo.
y sin embargo, ninguno de estos países pudo cumplir sus objetivos. Ambos ejércitos salieron del país llevando a cuestas el fracaso. Entonces, ¿de qué sirve tener un enorme y moderno arsenal si no se puede utilizar? La escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania. Motivos de la invasión arguidos por Rusia. Motivos oficiales. De entrada, considera la intervención como una operación militar especial. Busca desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Actúa después de recibir una petición de ayuda de los líderes de los territorios separatistas. Tales territorios asumieron esa postura en 2014. El objetivo es defender a las personas que durante 8 años han sufrido persecuciones y genocidio por parte del régimen de Kiev. La aspiración de Ucrania de unirse a la OTAN representa una grave amenaza para Rusia. Defiende el derecho de Rusia a un desarrollo seguro. Pero también hay motivos no oficiales. Rusia no acepta que un país tan cercano como Ucrania le dé la espalda, más aún cuando ambos países han recorrido un largo trecho histórico juntos. En el ánimo de un personaje de corte autoritario como Putin, implica una ofensa mayor. Estos motivos explican la invasión rusa, pero no la justifican. La guerra nunca tiene justificación. La invasión de Ucrania inicia el 24 de febrero de 2022. La posición de Ucrania. El gobierno de Ucrania ha buscado el apoyo de Occidente. Sin embargo, este nunca se va a presentar de manera suficiente, ya que implicaría entrar en conflicto armado directo con Rusia. Sin el apoyo externo, debe enfrentar la guerra con muy bajos recursos en relación con los correspondientes al país invasor. Es previsible que se presenten graves pérdidas humanas y materiales en el frente ucraniano. El acercamiento a los miembros de la OTAN por parte de Ucrania limita las posibilidades de negociar con Rusia. El gobierno ucraniano espera que rindan fruto las sanciones a Rusia, se debilite su posición a tal grado que le impida continuar con la invasión. El país enfrenta devastación económica y grave daño en su infraestructura. El ambiente de guerra resulta terrible para el funcionamiento diario del país. La posición de Rusia. Inicialmente contemplaba una victoria rápida y rotunda, lo cual no se produjo. En cambio, ha sufrido cuantiosos daños en el frente de guerra. Rusia pretende imponer un régimen ucraniano afín a sus intereses, lo cual haría muy inestable al país, además de ser insostenible a largo plazo. En cuanto al cálculo del impacto económico de la guerra, el régimen ruso ha sido más certero. Consideró que podía superar las sanciones económicas que previsiblemente se iban a presentar y hasta el momento así ha sido. Las sanciones de Occidente, a pesar de no ser catastróficas, finalmente causan daños importantes a la economía rusa. Indudablemente, la población experimenta una baja en su calidad de vida. La posición de Occidente, Europa Occidental y Estados Unidos. Occidente se ha aliado a la posición de Ucrania. Busca una solución por una sola vía: la derrota contundente de Rusia. Por esta razón, no realiza esfuerzos intensos para desactivar el conflicto. Otorga a Zelensky la condición de gran líder y de héroe, lo cual es un grave error, ya que el personaje no tiene las cualidades requeridas para dar salida al conflicto. No está preparado para dirigir a ningún país y mucho menos a un país en las condiciones en que se encuentra Ucrania. Espera un posible cambio político en Rusia, el cual no se ve posible, al menos a corto plazo.
se efectúa un ataque mediático contra todo lo ruso, deporte, cultura, etc. En este punto es importante señalar que en Occidente los conflictos no se juzgan de manera imparcial, sino en función de los participantes, mostrando así una indudable doble moral. Las invasiones rusas deben ser repudiadas al máximo. Las invasiones de otros países, como por ejemplo las de Estados Unidos, deben ser hasta festejadas. No existe posibilidad alguna de sancionar o de condenar a dicho país. Los medios de comunicación occidentales, en estos casos, actúan de forma irracional. La posición de Estados Unidos en particular. Como en otras ocasiones, Estados Unidos apoya al contendiente de Rusia de manera directa e indirecta. Estados Unidos apoya militar y estratégicamente a Ucrania. Una muestra clara de su participación es la aportación de servicios de inteligencia a Ucrania que contribuyeron al hundimiento del crucero ruso Moskva en el Mar Negro. Con esta acción, dicho país violó una norma no escrita entre dichas potencias que consiste en no entrar en posición de guerra de forma tan directa, por lo que, en caso de que en el futuro se presenten otros conflictos de esta naturaleza entre estas dos potencias, podrían ser mucho más intensos y complejos. La invasión rusa llega en un muy mal momento para Estados Unidos. Estados Unidos acaba de salir de Afganistán después de una invasión que se prolongó por 20 años. El retiro se hizo de forma indecorosa. La misión no cumplió con sus objetivos. En materia económica, Estados Unidos ya traía serios problemas. La pandemia COVID-19 generó graves problemas económicos. Como consecuencia, pusieron a trabajar de más a la máquina de imprimir dólares, lo cual desencadenó un proceso inflacionario. El conflicto entre Ucrania y Rusia incide atizando el proceso inflacionario, por lo cual se hace más severo el problema interno. Consecuencias. Los refugiados ucranianos son más de 7 millones a febrero de este año. Un dato particularmente valioso es el destino de los refugiados. Más de 2.800.000 se dirigen a Rusia, lo cual demuestra la complejidad del conflicto. Economía. El conflicto ha tenido graves efectos. Las sanciones a Rusia han redundado en el incremento en el precio de los energéticos. El aumento del precio del gas y su uso como fertilizante encarece la producción de alimentos. El cierre de mercado para las exportaciones rusas incrementa el valor de esos productos en el ámbito mundial. Al ubicarse los energéticos en la base de la estructura económica, su incremento genera un proceso inflacionario de grandes proporciones. Al efecto económico natural derivado del conflicto, se debe agregar ese gran mal de la economía capitalista, la especulación, mediante la cual cualquier fenómeno que afecte la estabilidad mundial es aprovechado por algunas empresas para obtener cuantiosos beneficios. La inflación tiene como más graves perjudicados a los trabajadores de menores ingresos. Solo un aumento general de salarios puede compensar la pérdida en su poder adquisitivo, lo cual genera otros problemas. Una de las mayores fallas de los gobiernos del mundo es que no son evaluados de forma apropiada. Entonces, los efectos de la guerra se asumen como un mal que se encuentra fuera de su ámbito de control, por lo que simplemente se tratan de minimizar los efectos, los cuales afectan principalmente a la base de la pirámide y no a la clase política, la cual generalmente vive bastante bien. Si en el mundo hubiera una evaluación de gobierno apropiada, los efectos de la guerra
afectarían el cumplimiento de los objetivos de gobierno y estos se verían obligados a realizar esfuerzos realmente importantes para lograr la paz de la manera más pronta posible. Perspectivas a largo plazo, en caso de no presentarse un cambio importante en el rumbo que lleva el conflicto. Ucrania se convirtió en un campo de batalla, en donde se juegan posiciones estratégicas, por un lado, Europa Occidental y Estados Unidos, y por el otro, Rusia. En este contexto, la suerte de millones de ucranianos representa un simple daño colateral. Rusia y su máximo dirigente se sienten asediados por la comunidad internacional, la cual tiene un comportamiento muy distinto según sean los participantes en el conflicto. Esta condición hace que su gobierno extreme su posición. Putin es un dirigente muy decidido, de corte autoritario. Las personas con esta personalidad siempre están dispuestas a arriesgar algo con tal de lograr su objetivo. Para él, abandonar Ucrania sin obtener nada o casi nada es impensable. Implicaría un rotundo fracaso. Una posibilidad de salida unilateral de Rusia podría provenir de un fuerte malestar interno por el desempeño de Putin. Sin embargo, no se ve que pueda ocurrir a corto plazo. Otra posibilidad sería que otro personaje disputara el poder con Putin, al grado de generar un movimiento interno capaz de derrocarlo, lo cual tampoco se ve cercano. De continuar el conflicto de la forma en que se ha desarrollado hasta la fecha, es previsible que se prolongue por un largo plazo. Rusia seguirá intentando tomar posiciones estratégicas que harán inviable el desarrollo natural de Ucrania. Intentará dividir al país y asegurar que lo que quede de una Ucrania dividida no ingrese a la OTAN. Si la guerra se prolonga por un plazo muy largo, indudablemente Rusia la va a perder, como la Unión Soviética y Estados Unidos perdieron la guerra en Afganistán. Estados Unidos y los miembros de la OTAN van a encontrar la manera de hacer llegar armas a Ucrania, de forma tal que se fortalezca la guerrilla. La actividad rusa en Ucrania va a estar siempre expuesta. Tarde o temprano, la guerrilla va a causar graves pérdidas al ejército ruso. En el mediano plazo, el gasto de guerra también va a causar graves problemas al gobierno ruso, generando inconformidad social. En este contexto va a surgir una Ucrania victoriosa pero devastada. La prolongación de la guerra no conviene a nadie. De no presentarse cambios relevantes en la tendencia, el conflicto tiende a alargarse. Preámbulo para soportar la propuesta de solución. Explicación resumida del origen del conflicto. Como se puede deducir por la forma en que se han abordado las causas del conflicto, el deterioro en las relaciones entre estos dos pueblos hermanos se debe a gobernantes ineptos, improvisados y carentes de visión. Si los políticos hubieran hecho bien su trabajo, jamás se hubiera producido un conflicto entre estas dos naciones. Entonces, la solución pasa justamente por la implementación de una forma de gobierno superior en Ucrania. La propuesta concreta consiste en la implementación del gobierno técnico en dicho país, el cual le proveería de una conducción profesional y solucionaría de raíz los problemas que originaron el conflicto. A continuación, se hace una breve descripción del gobierno técnico. Presentación de la nueva forma de gobierno. El gobierno técnico. El modelo político dominante en la actualidad, denominado democracia electoral, se ha agotado. Es obsoleto e incapaz de satisfacer las complejas necesidades de las sociedades. Son tantas sus debilidades
que resulta inútil recurrir a ajustes menores o superficiales. El modelo debe descartarse para dar paso a uno nuevo que supere sus debilidades y provea a las sociedades de recursos viables para su desarrollo. La nueva forma de gobierno propuesta se denomina gobierno técnico. Razón de la denominación. Se trata de una nueva forma de gobierno que pretende satisfacer las necesidades de la población desde una perspectiva técnica científica. Se propone un gobierno dirigido por un grupo de expertos en los campos de la ciencia, la técnica, la tecnología, la educación y el conocimiento en general, que aplica dichos conocimientos de manera metódica y práctica para el bien de la sociedad. Breve descripción del modelo. Un requerimiento básico para dar paso a la nueva forma de gobierno es la eliminación de las elecciones. Una vez cumplida esta condición, se crea un Consejo de Gobierno, el cual se integra por miembros destacados de la sociedad en edad de retiro. Dicho Consejo tiene como funciones principales determinar la estructura general del nuevo gobierno, definir su ideología básica, establecer el marco legal que regula su funcionamiento, asignar los objetivos del gobierno ejecutivo, seleccionar a los principales dirigentes del gobierno. Con relación al último punto, es importante tener presente que, con el gobierno técnico, se crea un mercado global de funcionarios públicos capaces de dirigir adecuadamente a los países. Si existe un mercado mundial para los deportistas, para los artistas, para los ejecutivos empresariales, etc., ¿por qué no habría de haber uno para los dirigentes políticos? El Consejo de Gobierno indica el rumbo y selecciona a la plana mayor de gobernante. No ejerce en sí las actividades de gobierno. Este es el logotipo del gobierno técnico, en donde se encuentran los principales elementos que lo componen. Desde un punto de vista operativo, el nuevo gobierno se conforma de dos áreas principales. 1. Gobierno ejecutivo. En esta área se presenta un cambio relevante respecto de la democracia electoral. El gobierno ejecutivo a nivel federal no se asigna a una sola persona, sino que se otorga a un comité directivo, el cual se encarga de realizar el grueso de la función de gobierno. En su formación típica, este comité se integra de 5 titulares. 1. Actividades primarias y de transporte. 2. Procesos industriales. 3. Actividades económicas de servicio, como el comercio, servicios financieros, etc. 4. Servicios públicos, como el servicio de agua, energía eléctrica, alcantarillado, vialidades, etc. Incluye las funciones tradicionales de los gobiernos estatales y municipales en la democracia electoral. 5. Educación. 2. Organismos independientes de gobierno. Se crean poderosos organismos públicos independientes del gobierno ejecutivo, por medio de los cuales se implementa un sólido modelo anticorrupción, se establecen elevados objetivos para el gobierno y se evalúa su cumplimiento. Se planea el crecimiento demográfico, se controla la expansión humana en el territorio y se crea una judicatura realmente independiente del gobierno ejecutivo. Se contemplan 5 instituciones totalmente independientes del gobierno ejecutivo. 1. Contraloría. Organismo encargado de las actividades administrativas y con un fuerte enfoque en el combate a la corrupción. 2. Auditoría. Organismo encargado de la eficiencia administrativa y del combate a la corrupción. 3. Planeación demográfica y control del uso del suelo. Se encarga del manejo técnico de dichas áreas y del combate a la corrupción. 4. Medición. Mide la actividad económica y el desarrollo social del país. Se encarga especialmente de medir el cumplimiento de los objetivos asignados al gobierno ejecutivo por el Consejo de Gobierno.
El gobierno técnico se mide con parámetros relacionados con el desarrollo económico y social de la población. 5. Impartición de justicia. Sin duda alguna, el principal motor de desarrollo de una sociedad es el gobierno. Sin embargo, este requiere de contrapesos externos y de agentes coadyuvantes para potencializar el desarrollo. Contrapesos externos. En el gobierno técnico se forman poderosos contrapesos externos al gobierno. Los principales son los siguientes. 1. El periodismo. 2. Las asociaciones civiles. Se contempla el financiamiento de la sociedad para estas dos instituciones, el cual se implementa a través del gobierno ejecutivo. Se trata de todo un proceso. 3. Los sindicatos. Se contempla un cambio sustancial de perspectiva de estas entidades. El mayor de ellos es la creación de la central de sindicatos. Agentes coadyuvantes. Los principales agentes coadyuvantes del gobierno técnico son la buena educación familiar y la iniciativa privada, que constituye el motor económico más importante que existe en la sociedad. Cualidades distintivas del gobierno técnico. Asumiendo los riesgos evidentes que conlleva el tratamiento de un tema tan amplio en un espacio tan corto, a continuación se relacionan algunas de las cualidades principales que distinguen al gobierno técnico de otras formas de gobierno. Se antepone el modelo de gobierno a sus ejecutantes. En el gobierno técnico, primero se define el modelo de desarrollo y después se busca a los mejores individuos dispuestos a ejecutarlo. Distribución del ejercicio de gobierno. Se elimina el poder excesivo del presidente o del primer ministro en las decisiones de gobierno. En su lugar, se crea un liderazgo compartido que se limita con poderosos contrapesos acordes a las necesidades de las sociedades modernas, ubicados dentro y fuera del gobierno, eliminando de paso la deficiente estructura de contrapesos de la democracia electoral, basada en la materia jurídica, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahorro de recursos. Se genera un inmenso ahorro de recursos humanos y materiales, los cuales provienen de la eliminación de los partidos políticos, las cámaras de representantes, así como de la realización de los procesos electorales. Tales ahorros se aplican a causas verdaderamente relevantes para la sociedad. Mayor eficiencia. La eliminación de los procesos electorales permite a los gobernantes enfocarse totalmente en la solución de los problemas sociales. El nuevo proceso permite establecer políticas a largo plazo sin el riesgo de incurrir en cambios por motivos ideológicos. Perfil de los gobernantes. Se elimina al político carismático, poniendo en su lugar a individuos de un elevado perfil técnico. El cuidado en la selección de los dirigentes del gobierno se extiende a toda su estructura mediante el establecimiento de políticas y procedimientos dedicados especialmente a ese fin. El gobierno puede entonces contar con los mejores individuos disponibles en el mercado laboral mundial. En el gobierno técnico no existe puesto alguno que solo pueda ser ocupado por individuos de la localidad. Se impide la conformación de poderes fácticos o se reduce su influencia. Al eliminarse los procesos electorales, se puede conformar un gobierno realmente fuerte, aunque impedido de actuar de forma arbitraria, capaz de ejecutar sus acciones sin el temor de verse sustituido por otro. El enfoque técnico-científico en la nueva forma de gobierno. El mundo del siglo XXI es indudablemente complejo. Las sociedades y, por ende, sus gobiernos enfrentan múltiples retos. La mejor manera de atenderlos es mediante el uso de la ciencia y sus diversas formas de aplicación, como la técnica y la tecnología. En la democracia electoral es común que los gobernantes se guíen por la intuición, el interés personal o el capricho. En cambio, en el gobierno técnico se hace uso intensivo de la ciencia en la toma de decisiones. El apelativo de técnico
para identificar a la nueva forma de gobierno propuesta no se puede justificar de mejor manera que por la utilización intensiva de modelos computacionales y de índices de eficiencia. Modelo anticorrupción. La corrupción de los funcionarios públicos es uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas. Las causas son de distinta naturaleza. Entre las principales se encuentran las siguientes: la ambición desbordada de individuos sin escrúpulos, la visión deformada de los políticos tradicionales que asumen como propios los recursos públicos, las fallas críticas de la educación familiar y la ausencia de castigos efectivos para quienes la practican. El fenómeno de la corrupción afecta sustancialmente el desarrollo de las sociedades, por lo tanto, debe ser atajada de manera contundente por el nuevo gobierno. En el gobierno técnico se emprenden acciones de muy alto impacto para combatirla. Evaluación de gobierno. La evaluación de gobierno se encuentra a cargo del organismo independiente de medición. Abarca dos grandes grupos: la evaluación a detalle y la evaluación macro. Evaluación de acciones cotidianas de gobierno. Contempla la medición de una infinidad de acciones de gobierno que tienen como características básicas el ser masivas, frecuentes y de corto alcance. Evaluación macro de gobierno. Este tipo de evaluación pretende medir la acción de gobierno en su conjunto. Se trata de un ejercicio vital para conocer cuál es el rumbo preciso que lleva el país a través del tiempo y en el contexto internacional. Este concepto es de suma importancia, por lo que requiere de un amplio tratamiento. Reorganización territorial de la acción de gobierno. En el gobierno técnico desaparecen las fronteras políticas internas de los países. Por lo tanto, las necesidades de la población se atienden optimizando al máximo los recursos y creando zonas de acción de gobierno en donde privan los criterios técnicos. Promoción de la educación. El gobierno técnico se enfoca decididamente en dotar de una buena educación a toda la población, contemplando sus dos facetas principales, la educación institucional y la educación familiar, consciente de que son la base del desarrollo económico y social de todas las sociedades. Si deseas saber más del gobierno técnico, puedes ver el video que lo explica más a fondo. El link se encuentra en la descripción. O bien, puedes adquirir el libro digital en Amazon. El link igualmente se encuentra en la descripción. Propuesta concreta de solución. Un requerimiento básico de cualquier propuesta de solución debe ser el respeto a la interculturalidad de Ucrania. Se deben solucionar los conflictos étnicos. La variedad cultural enriquece a las naciones. Ucrania es, al menos, un país bicultural. Algunos datos. Hasta antes de la guerra, el ucraniano era hablado por el 67.5% de la población, sobre todo en la zona occidental del país. En el centro y en zonas urbanas, este idioma convivía al 50% con el ruso. Por su parte, en las zonas rurales predominaba el uso del ucraniano. Los habitantes de la capital, Kiev, eran prácticamente bilingües, si bien se hablaba más el ruso. Este idioma se hablaba de manera mayoritaria en el este y sur del país. En cuanto a Crimea, el 77% de la población habla ruso, seguido del tártaro con un 11.4% de hablantes y por último el ucraniano con un 10.1%. Dos casos a tomar en cuenta. El caso de Canadá. En 1995, en la provincia de Quebec, francófona, se realizó un referéndum relativo a la separación de Canadá. El no
ganó por un escaso 1.16%. Entre los idiomas que se hablan en Canadá, solo el inglés, que lo conoce el 90% de los canadienses, y el francés, que lo conoce el 60% de la población, tienen estatus oficial. La Constitución de Canadá en sí reconoce dos lenguas oficiales, inglés y francés, y todas las actas constitucionales están en ambas lenguas. El caso de México. México es con mucho el país con la mayor cantidad de hablantes nativos de español en el mundo. El 93% de la población habla español. El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, pero aún así, dicho idioma no tiene el rango de oficial en México. Ningún idioma lo tiene. La razón de ser de esta acertada medida se refiere al respeto a los pueblos originarios que hablan idiomas como el náhuatl y el maya. En México, más del 6% de la población habla una lengua indígena. Históricamente, la adopción del español ha sido gradual, ha llevado siglos. La propuesta de solución abarca 4 ámbitos: cultural, político, militar y económico. 1. En el ámbito cultural. El primer punto se refiere al respeto absoluto para todas las etnias que conforman el país. Se reconoce que Ucrania y Rusia son países con un fuerte lazo cultural, por lo tanto, la solución pasa por respetar esa condición. 2. Implementación de un sistema de medición del desarrollo del país que asegure un desarrollo similar de las etnias que lo conforman. 2. En el ámbito político. Por ser la parte más débil y a la vez el país invadido, Ucrania debe hacer pública su propuesta de solución a Rusia, la cual se integraría de los siguientes puntos. 1. Renuncia del presidente Zelensky y de todo su gabinete. Su acercamiento a Occidente hace inviable su participación en el proceso de solución. 2. Promulgación de una ley de amnistía aplicable a todos los involucrados en el conflicto. 3. Asunción del gobierno técnico para contar así con una conducción profesional del país. 4. Integración de un consejo de gobierno con personalidades ucranianas del ámbito académico, en el que estaría vetada la participación de personas que hayan ejercido la política en cualquier momento de su vida. En este caso en particular, se debe cuidar que los integrantes del Consejo representen proporcionalmente a las etnias que conforman el país. 5. Implementación del sistema legal que da sustento al gobierno técnico. 6. El Consejo de Gobierno buscaría a 14 personas en el ámbito mundial para encabezar al gobierno de Ucrania, teniendo como única excepción a personas de nacionalidad ucraniana y rusa, ya que se encuentran inmersas en el conflicto. Se requiere de 5 personas para el gobierno ejecutivo, de 4 personas para encabezar las entidades de gobierno independiente con dirección única y de 5 personas para la judicatura. 7. La integración del gobierno ucraniano con dirigentes provenientes exclusivamente de otros países aplicaría por un plazo de 15 años, 3 administraciones típicas del gobierno técnico. Una vez transcurrido ese plazo, se habría pacificado el país y se habría emprendido la ruta del progreso. En ese momento se daría acceso a los ucranianos para competir por un puesto de máximo nivel de gobierno, en las mismas condiciones que lo harían los extranjeros. 3. En el ámbito militar. 1. Asunción de una línea pacifista sin posibilidad alguna de cambio. De esta forma, se elimina cualquier posibilidad de alineación con bloque militar alguno. El gobierno técnico es por naturaleza pacifista. 2.
conversión del ejército ucraniano en una gran compañía constructora pública, la cual se dedicaría a reparar la infraestructura dañada y a hacerse cargo de nuevos proyectos. Esta es la ruta natural de conversión de todos los ejércitos del mundo. Y por último, en el ámbito económico. El nuevo gobierno haría el compromiso de partir de cero en esta materia. Buscaría las mejores opciones de desarrollo económico para Ucrania en el ámbito mundial. Por lo tanto, el trato con Rusia, con la Unión Europea y el resto del mundo se asentaría en criterios estrictamente técnicos. Esta ruta es la que debieron emprender todos los países que se disgregaron de la Unión Soviética. Un país bien dirigido en materia económica debe explorar todas las vías existentes con objeto de acelerar su desarrollo. En el caso de Ucrania, por ser un país con un desarrollo medio, debió buscar un trato especial con los países desarrollados, buscando mercado para sus productos, pero sin inscribirse en la lógica natural que regularmente pretenden establecer esos países, que consiste en intercambiar grandes volúmenes de materias primas por bienes tecnológicos. Más importante que la relación con los países desarrollados, los países con menor desarrollo requieren hacer alianzas con países de su mismo nivel, en donde se realicen proyectos conjuntos, se compartan gastos y se complementen las economías. Es lógico que se produzca un cierto nivel de proteccionismo. Evidentemente, Ucrania debe establecer una fuerte relación con los países de la región, incluida Rusia. Nota importante: el escenario ideal implica que Rusia también asuma el gobierno técnico. Este país es un referente mundial en materia cultural, deportiva, científica y tecnológica. Cuenta con los elementos necesarios para ocupar un lugar importante en el escenario internacional. Solo requiere de un gobierno de primer orden. En caso de emprender esta ruta, el presidente Putin pudiera pasar a la historia por realizar una transición ordenada a una forma de gobierno superior y no por ser uno de los protagonistas del conflicto que nos ocupa. Paz para estos dos países.